El Día del Padre rompe el mito del privilegio masculino. Pocos saben, pero el Día del Padre inició como una conmemoración de la muerte de más de 362 obreros, se dice que incluso fueron 500, todos del sexo masculino, en su mayoría adultos, pero incluso niños, el menor de ellos de apenas 8 años. Fue tal el vacío en el pueblo de Monongah, West Virginia, en Estados Unidos, que dejó a más de 1000 huérfanos. Fue así que una mujer del pueblo, que ni siquiera era hija de ninguno de los fallecidos, recordó el dolor que fue perder a su padre y dijo: el dolor que sienten estos niños es el mismo que sentí yo, y es hora que los padres sean reconocidos por su labor, porque esos hombres murieron trabajando en una mina durante una explosión atroz. Y es su martirio el que nos recuerda que la muerte masculina es silenciada y lamentablemente poco valorado el sacrificio que hacen en el día a día por llevar el pan a la mesa. Esta atrocidad sucedió en 1907 y no fue hasta 1972 que se reconoció oficialmente el Día del Padre. A su vez, fue otra hija amorosa, Sonora Dodd, la que en 1908, un año más tarde, siendo hija de un padre amoroso que crió a sus 6 hijos solo luego que su esposa murió en el parto de su último hijo, que ella dijo: todos están celebrando a sus mamás, yo quiero que también los papás sean valorados. Y llevó su reclamo ante el reverendo de su iglesia y se empezó a conmemorar de forma no oficial. Ella intentó hacerlo a nivel político, digamos, ante la gobernación, de forma oficial, pero no lo logró. Pasaron décadas y décadas. Hubo un presidente, Coolidge, que intentó hacerlo conmemorativo. Lyndon B. Johnson, el demócrata que sucedió a Kennedy, intentó también, pero no fue, como ya mencioné, hasta 1972, que fue un feriado nacional. Mientras que el Día de la Madre fue en 1914 ya considerado feriado. O sea, pasó más de medio siglo, pero hay esta supuesta supremacía y privilegio masculino. Sin embargo, el rol paternal en el supuesto patriarcado que vivimos tardó más de 50 años. Así que bueno, en este espacio me gustaría que veamos cómo se quiebran tantos mitos a la vez en un solo día como es el Día del Padre. Hay un psicólogo que a mí me encanta, se llama Warren Farrell. Él fue psicólogo de nada menos que John Lennon. Tiene una frase brutal que dice: eres inmune al sufrimiento de las personas que están muriendo porque inviertes en su disposición a morir. ¿Y quiénes son estas personas? Los hombres. De hecho, el Día de la Madre se conmemora en muchas partes del mundo, no en todas, pero mayormente en Occidente, precisamente por lo que fue la Guerra Civil de Estados Unidos. Fue un día que las madres de ambos bandos, norte y sur, dijeron: por favor, un día paren para que podamos llevar comida a nuestros hijos, para que podamos atender a sus heridas. Y vemos nuevamente como el Día de la Madre y el Día del Padre es una fiesta que surge a raíz del sacrificio masculino, en este caso la guerra. Y lo que se eleva es justamente ese rol de la maternidad, de cuidado y de protección. Y bueno, como mencioné, no es en todas partes del mundo. De hecho, en Colombia y en España, de lo que sé, el Día del Padre se conmemora en la fecha de San José, que fue el padre terrenal de Jesús, otra figura histórica que se conmemora precisamente por su sacrificio, por dar la vida por nosotros. Entonces tenemos nuevamente esta noción del sacrificio masculino. Y otra fecha en la que se oculta el sacrificio masculino es nada menos que el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Se estima que murieron 123 obreras, pero nada se dice sobre los 23 obreros del sexo masculino. De hecho, en los gráficos que muestran el índice de muertes, vemos 50 obreras saltaron para evitar morir calcinadas. Y vemos asimismo que 62 personas murieron en esas condiciones. ¿Y qué vendrían a ser esas personas? Varones. Esta forma de anular el sexo masculino que pretenden las feministas cuando hablan de lenguaje inclusivo, la X, la E, la arroba y tal, porque supuestamente nuestra lengua es patriarcal. Sin embargo, en noticias y como vemos incluso en gráficos,
Cuando la cifra incluye varones, habla de personas. Cuando se trata de mujeres, se destaca su sexo, el varón se anula. Entonces vemos realmente tantos mitos quebrados en un solo día, en una sola forma de ver las cosas, que es como nos presentan día a día, pero que realmente no somos conscientes. Y me gustaría cerrar esta idea con algo muy importante. Como dije anteriormente, fueron 2 hijas amorosas las que llevaron adelante la campaña por el reconocimiento del Día del Padre. Es decir, el feminismo no habla por todas las mujeres, de hecho, son hijas de padres amorosas, ¿no?, que las que elevaron este día. Y esto me gustaría compaginar con la noción de la herida primaria que existe en la ideología feminista precisamente por esa ausencia de figura paterna, por la falta de elevar esa figura, que precisamente como tienen ese dolor hacia el padre, tanto en su familia nuclear como en la sociedad como totalidad, que, que menosprecian este rol, que no comprenden la importancia que tiene, pero eso lo haremos en un video más adelante, justamente el impacto de la ausencia paterna en la psiquis, en el índice de crimen y otros males. Pero el foco de este día es precisamente que quiebra el privilegio masculino. Se ven los titulares, se ven las cifras, se ven el hecho que se tienen que morir para ser valorados, incluso cuando mueren son ocultados si no conviene al verso victimista feminista. Soy Mamela, un gusto estar con ustedes nuevamente y bienvenidos a seguir rompiendo más mitos a mi lado.